Bienvenidos de nueva cuenta, está con nosotros la diputada pues feminista, perredista, pero que ya tiene gran trabajo legislativo y también en la función pública, sobre todo para proteger los derechos de las mujeres. Es Teresa Enchaustegui Romero, bienvenida. Muchas gracias. Un placer platicar con usted después de todas las posiciones que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria, y quisiera empezar por el tema de los feminicidios en México. Usted está aquí a cargo en la Cámara de Diputados de una comisión especial, pero quisiera saber cómo se cataloga o cuándo podemos hablar de feminicidio. Bueno, se dice en términos generales que un feminicidio ocurre cuando a una mujer pierde la vida violentamente por razones de género. Pero esto de razones de género pues a veces está bastante mal comprendido y a veces mucho más mal definido. Quiere decir que por la situación histórica, estructural y jurídica y social de las mujeres, hay una serie de condiciones de vulnerabilidad, de subordinación, de debilidad jurídica y también de debilidad física, ¿no?, que hacen que se convierta en algo que puede ser su cuerpo usado, ultrajado, o vendido, ¿no?, y que su persona pueda ser sobajada, golpeada, vulnerada de cualquier forma y finalmente privada de la vida, ¿no? Uh-huh. A eso se refiere cuando hablamos así en términos generales del feminicidio como un asesinato de las mujeres por razones de género. Cuando estamos hablando ya de un tipo penal del feminicidio, aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una definición jurídicamente operativa, ¿no? Uh-huh. Que lo que hace es establecer las condiciones en las que se puede sustentar que la privación violenta de la vida de una mujer está acompañada de una serie de rasgos que entonces encuadran dentro de todas esas condiciones de vulnerabilidad de las mujeres. ¿Y cuáles son? Primero, que entre la víctima y la persona activa exista un vínculo de subordinación, parentesco, relación de conocimiento como pareja, expareja, profesor, padre, hija, por supuesto, jefe subordinada, etcétera, y que haya, o sea, sobre una base de una relación de conocimiento y que haya perdido violentamente la vida. Bueno, cualquier trato de privación de la vida puede ser violento. Segundo, que se le hayan infringido a la víctima cualquier tipo de violencia sexual, ¿no? Tercero, que presente lesiones infamantes, degradantes, mutilantes, ¿no?, como también ocurre. Y cuarto, que se exponga el cuerpo de la víctima al público, ¿no? Y quinto, que en algunos casos también se pone así, que existan antecedentes de violencia intrafamiliar. Esto cubre toda la gama de condiciones en las que se producen las muertes de las mujeres, porque normalmente la privación de la vida para una mujer viene siendo el acto culminante de una serie de vejaciones, de violaciones, de ultrajes, de golpes, de maltratos que terminan pues con la muerte, ¿no? Uh-huh. Y aquí se están cubriendo dos tipos de feminicidio: el que ocurre en el ámbito íntimo, o sea, en la vivienda de la mujer, que es un caso muy frecuente que más o menos en promedio estaríamos hablando entre el 40-50% de los casos, ¿no? Y otras veces se trata de homicidios que ocurren en la vía pública, en un espacio público, en un campo, en un parque, en donde sea, ¿no? Entonces, pero fuera de la vivienda.
¿no? Este 50% es el que me parece también llamativo, porque de repente pueden quedar ocultos estos asesinatos, por ejemplo, en las zonas alejadas de las ciudades, donde los médicos tal vez no le dan esa importancia, esa relevancia, porque es un hecho común que por una infidelidad a lo mejor maten a una mujer, ¿no? Entonces esos cadáveres quedan como escondidos porque son comunes estos delitos. Pues mira, lo primero que hay que decir que el feminicidio, a como están dándose los datos que tenemos nosotros en un reporte que acabamos de hacer y que estamos presentando ahorita en distintas entidades del país, es que se trata fundamentalmente de un delito urbano. O sea, no es esta vieja idea que es la violencia rural de comunidades tradicionales. Sí se da, no digo que no se da, okay. y ahí probablemente se dé muchísima violencia física en contra de las mujeres, pero el asesinato de mujeres está ocurriendo más bien en los ámbitos urbanos. E incluso si tú ves el reporte que tenemos publicado y que está a disposición de toda la población en la página de la Comisión Especial de Feminicidios, que está también, que tiene un sitio en la página general de la Cámara de Diputados, puedes encontrar que en términos de localidades estamos hablando de que son como alrededor de 180, 200 localidades donde se está produciendo este fenómeno, ¿no? Es decir, estamos hablando del menos del 10% de los municipios del país, ¿no? Tengo aquí una lista de las entidades donde hay números relevantes: Distrito Federal, Quintana Roo, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Jalisco y el Estado de México. ¿Es también ciudades de estos lugares? Por ejemplo, el Distrito Federal llama mucho la atención. Mira, yo no sé de dónde sacaste esos datos. Si hablas del número en términos absolutos, pues seguramente el Estado de México y el Distrito Federal, que entre los dos tienen más del 40% de la población, claro. No digo no tanto, pero cuando menos toda la zona conurbada tiene el 25% de la población, obviamente que ahí vas a encontrar mucho más los datos. Pero cuando ves el fenómeno a través de una medida que es la que se usa a nivel mundial para comparar la violencia social, que es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, en este caso es la tasa de feminicidios por cada 100,000 mujeres, las 10 primeras entidades son Durango, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Chiapas está también dentro de las más altas, porque tienen actualmente un crecimiento de más de 200%. En cambio, el Distrito Federal, el Estado de México están en el lugar 15 y el Estado de México y el Distrito Federal está en el lugar 19. De hecho, de 2007 a 2009, en el Distrito Federal hay un decrecimiento de la tasa de casi menos 20%. Es decir, que ahí es donde estamos efectivamente viendo dónde se está produciendo en este momento el mayor crecimiento de los feminicidios. ¿Y Juárez? Juárez es, por supuesto, una de los tres localidades de Chihuahua en donde está concentrado el problema. Chihuahua tiene tasas de crecimiento como del 350%. Chiapas tiene tasas de crecimiento como del 360%. En Chiapas está creciendo mucho el fenómeno y hay, por ejemplo, muy claramente 4 Méxicos que se pintan de intensidades distintas en el tema del feminicidio. Obviamente te señalaba yo estas entidades de Durango, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, donde el fenómeno es mayor, ¿no? Ahí pues es como el México que está justamente sometido a todo el tema de la violencia social, ¿no? La violencia criminal que hay ahí. Luego tienes toda la costa del Golfo, desde Chiapas hasta Tamaulipas, que es también un crecimiento muy importante que va del 200 al 350%. ¿Cuáles son los motivos?
Pues digo, los motivos no lo sabemos, ¿no? Tenemos todavía que hacer muchos más estudios y tenemos que hacer incluso investigaciones cualitativas. Nosotros en estas presentaciones que estamos haciendo en los estados estamos convocando al sector académico para que profundice en estas investigaciones, porque pues hipótesis hay muchas, ¿no? Puede ser que todo lo que está ligado, por ejemplo, a la costa del Golfo tenga que ver con el tráfico de personas, o sea, con todo el tema de la trata, ¿no?, de personas que hay. Tenemos también el caso de los destinos turísticos, en donde puede ser un poco parte del turismo sexual, ¿no? Como por ejemplo Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, en Acapulco, Michoacán, puede ser esa parte. Y tenemos un cuarto México que yo le digo que es el del honor machista, porque ahí hay menos número de feminicidios, pero el 70% se produce adentro del hogar. Se trata fundamentalmente del llamado feminicidio íntimo, que es de personas conocidas, fundamentalmente parejas y exparejas, y ahí tenemos a Jalisco, a Aguascalientes, a Querétaro, a San Luis, ¿no? En San Luis tenemos también un incremento notable, que es como distinto de lo que pasa en el país, del feminicidio rural, ¿no? Pero esos son más o menos el panorama de los datos. Ahora, hay una cosa muy interesante que arroja el estudio, porque el estudio está basado en estadísticas de mortalidad, ¿no? Es decir, en esas estadísticas que recupera la Secretaría de Salud y que sistematiza el INEGI, que se producen cuando hay una muerte, ¿no? Y que un médico legista tiene que certificar de qué murió la persona, ¿no? Entonces, y nosotros escogimos dentro de esas muertes violentas en las que el legista, por la necropsia que levanta y por los datos que encuentre la muerte, asienta que se trata de un probable homicidio doloso, ¿no? Entonces, y tenemos datos desde 1985 al 2009, es decir, 25 años. Cuando se tienen una serie de datos tan amplia, hay posibilidades de comparar lo que está pasando en cada año, ¿no? Y también lo que está pasando entre hombres y mujeres. Y encontramos un dato que es muy importante, que mientras la violencia social, medida en términos de el número de homicidios por cada 100,000 habitantes, homicidio en general, que es la medida con la que en todo el mundo se mide la violencia social, mientras la violencia social bajó de 1985 a aproximadamente 1998, 2000, hasta 2004 incluso, más de la mitad, ¿no? Es decir, el número de homicidios que se hacían en México anualmente vino cayendo, es decir, nos estábamos convirtiendo en una sociedad menos violenta. Los homicidios de mujeres no bajan igual, sino que se mantiene en una casi, se le dice meseta, ¿no? Estadísticamente, porque es una línea casi recta, ¿no? Y entonces, en ese momento, ¿qué quiere decir? Que cuando que hay un sustrato de violencia en contra de las mujeres que se expresa en el feminicidio, y que no baja cuando baja la violencia social. En cambio, cuando sube la violencia social, que es esta inflexión tremenda que tienen los homicidios en México a partir de 2007, la violencia en contra de las mujeres, la violencia feminicida, también sube más rápidamente, porque en Chihuahua o en Baja California, donde se producen muchos homicidios masculinos, la tasa de crecimiento de los homicidios masculinos no es tan alta como la tasa de homicidios femeninos, ¿no? Aunque la base sea más baja. No sé si me explico. Sí, muy interesante, diputada. Vamos a hacer una pausa, sí, y vamos a seguir hablando acerca de esta importante investigación que están desarrollando, así que no le cambien, ya volvemos.